Muy buenas y gracias por leer el artículo sobre el error 503, que es bastante desagradable cuando quieres visitar tu web y te encuentras de repente un error así y bueno, al principio pues no se sabe qué hacer y en este artículo te voy a explicar, voy a repasar las tres maneras de testear, por así decir, qué puede estar pasando y que en la gran mayoría de veces podrás encontrar el problema y subsanarlo tú mismo o tú misma. Y si no, pues siempre podrás contactar al soporte técnico porque ellos te ayudarán muy bien, al soporte técnico de tu hosting, quiero decir. El primer paso que yo decía en el artículo para poder empezar a investigar en esto es ir a la carpeta de plugins. Si no estás muy familiarizado o familiarizada con WordPress, esto es el aspecto que tiene cuando entras a la carpeta raíz y tienes estas tres carpetas. Pues la carpeta que vas a tocar sí o sí cuando quieras gestionar algo de este tipo, de pues un error o hacer eh, subir algún contenido que necesites o algo por FTP, es aquí, a ver, esto es un certificado, es aquí en donde tienes que ir, a la carpeta with WP Content. Y aquí tienes estas dos carpetas, plugins y themes. El primer paso está relacionado con este, el segundo con este y el tercero con este de aquí, WP Config. Para el primer paso es tan sencillo, entre comillas, como ir a plugins y simplemente renombrar esta carpeta. Con esto se consigue que cuando se renombra, pues esa configuración inicial de WordPress se pierde, por así decir. Entonces no saben dónde está la carpeta que contiene todos los plugins. Aquí ahora mismo están los plugins por defecto. Y al renombrarla, pues WordPress dice, oye, no encuentro esta carpeta, entonces los desactivo todos. Entonces al desactivar todos esos plugins, lo que se consigue o se pretende es que el plugin, en el caso de que sea un plugin, el plugin que esté dando error se desactive, con lo cual ya va a dejar de dar error. Entonces, por eso este es el primer paso. En la gran mayoría de casos que yo he tenido de error 503, con desactivar esta carpeta se ha desactivado todos los plugins y entonces al ir activando uno a uno, desde ya la web visible, entras en la web normal, al dashboard normal de WordPress, ahí vas activando un plugin uno a uno y cuando actives uno y se caiga la web otra vez, pues de cajón ya sabrás que ese es el plugin que genera conflicto y que está creando ese error. Ese es el paso uno, ¿vale? Es, digamos, el más largo, pero el más fácil. El paso 2 es lo mismo, pero en la carpeta WP Content, en la carpeta plantillas, en themes. Cuando entras aquí, estas son las que ahora mismo, a día de hoy, se instalan por defecto en WordPress. Y aquí, pues, si tú has instalado tu propia plantilla, una monster plantilla de estas que digo, pues tendrás una carpeta extra, una cuarta carpeta, con el nombre de la plantilla e incluso si usas, que deberías, una plantilla child, pues tendrás una carpeta child theme y luego la carpeta del tema padre. Pues por ejemplo, si aquí tuvieras una carpeta que fuera Avada, si usas ese monster theme que se llama Avada, si esto lo tuvieras así, o el nombre que tenga, pues lo fácil sería eso, desactivarlo de esta manera para que no lo reconozca WordPress o directamente te lo puedes también descargar, ¿vale? Te lo descargas ahí, a tu escritorio o donde sea, te lo descargas y la eliminas, ¿vale? Le das a suprimir y la eliminas. Como tienes ahí una copia de seguridad que te acabas de descargar, la podrías eliminar perfectamente. Eso es más efectivo quizás que cambiarle el nombre, pero con cambiarle el nombre suele funcionar. Y entonces lo mismo, vuelves a tu web, la visitas y si la ves, pues y ya has hecho todo lo de los plugins sin ningún resultado, y si la ves la web, pues ya sabes que el problema residía en esa carpeta de la plantilla. Y ahí, pues nada, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con quien haya hecho esa plantilla, decírselo, que qué está pasando y a ver si te pueden echar un cable. Lo recomendable es cambiar de plantilla y cambiar a una buena plantilla, ¿vale? A un buen framework de WordPress porque a fin de cuentas una buena plantilla tiene muy pocos archivos. O sea, todo esto son configuraciones que han hecho extras, pero básicamente tienes el CSS y functions.php que está ahí, ¿vale? El resto son cosas superfluas que si has configurado, bueno, y este de aquí, si has configurado cosas dentro de cada plantilla, pues vas a poder hacer
diferentes configuraciones extras, válgase la redundancia. Pero vamos, que un buen framework te va a permitir hacer todo eso sin necesidad de cambiar los archivos de la plantilla padre, porque usarías una plantilla hijo, ¿vale? Un child theme. Y bueno, ese es el segundo paso, que también es sencillo y vamos, ahí también suele estar un gran número de causas de ese error 503. Y luego ya el tercer paso, que, que es también muy efectivo, es un poco más técnico, es ir aquí la, a la ruta principal de WordPress. Y aquí hay un archivo, wp-config, que si por casualidad has instalado manualmente WordPress, aquí es en donde has metido el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, la contraseña y todo, pues en este mismo archivo, si lo abro, yo lo tenía por aquí abierto, si lo abro aquí, tienes arriba los datos de la base de datos, la información de la base de datos, aquí pues podrías poner estos códigos de seguridad. Esto es todo de una web base, ¿vale? Entonces no hay nada escrito. Y aquí en donde pone esta línea, la número 74 en este archivo, esto es todo, deja de editar, feliz blogging. Aquí es en donde deberías de escribir esa frase que yo te he dado. ¿Vale? Esa yo la he copiado y pegado ahí. Y al poner esto, al activarlo, como aquí al poner uno es como si pusieras un true. Al poner uno, aquí verías pues esa pantalla que ves en el artículo, ese screenshot, en donde te dice exactamente, o te debería de decir exactamente, dónde está ese archivo que está causando error al cargar la web. Y con eso, pues ya puedes localizar el archivo en tu... Esto voy a borrarlo. Ya puedes localizar el archivo en tu ruta de FTP que tengas, ¿vale? En content, en plugins, si entras a un plugin en específico y ahí entras a otra carpeta, sigues toda esa ruta que te está dando ese error y ahí deberías de encontrar el archivo y subsanarlo o si puedes eliminar el plugin si no te hace falta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es así pues como se suele hacer frente a este error 503 y vamos, en el 99% de los casos con esto te es suficiente. Si no te funciona por los plugins, te funcionará por el theme, el método de la plantilla, y si no te funciona por ese método, pues te funcionará por el de wp-config, ¿vale? Espero que esto te sirva, pues que no te hagas un lío si no eres muy técnico y ya verás que se va a solucionar el error y vamos, a por ello. Un abrazo.